Muy buenas a todos, bienvenidos al primer Congreso Multimodal de Técnicos Sanitarios. Gracias por el interés mostrado en la presentación de audiología protésica. Vamos a hablar de las pruebas subjetivas. Las pruebas subjetivas en la evaluación audiológica son aquellas que requieren de la colaboración del paciente. Mi nombre es Alfonso Luis García Cayuela, soy director técnico del Centro de Audiología Protésica y Rehabilitación AG en Móstoles y soy técnico superior sanitario en audiología protésica, vocal de la Sociedad Española de Técnicos Superiores Sanitarios y perito judicial en audiología protésica. Bien, como decíamos, las pruebas subjetivas se basan en la valoración personal del paciente. Requerimos de la colaboración de éste para ir obteniendo resultados a cada una de esas pruebas. Básicamente, las pruebas subjetivas, las básicas, porque hay otras, pero nos vamos a centrar en las básicas, en la batería de pruebas de una evaluación audiológica en un centro auditivo del día a día, serían la audiometría tonal liminar, la audiometría supraliminar y la audiometría verbal. Por lo tanto, la audiometría es la prueba subjetiva por excelencia. La audiometría tonal liminar la podemos dividir en dos subpruebas, que serían la vía aérea y la vía ósea. La audiometría supraliminar sería el umbral de molestia, el umbral de inconfort, y la audiometría verbal sería la logoaudiometría. Cada una de estas pruebas nos va a dar una información sobre el estado auditivo del paciente. Vamos a ir desarrollando una a una cada una de estas pruebas y vamos a empezar por la audiometría tonal liminar, que consiste en la búsqueda de los umbrales mínimos de audición del paciente. Para eso se emiten una serie de tonos en determinadas frecuencias, empezando por la frecuencia de 1000 Hz y siempre yendo hacia las frecuencias agudas, serían 1000, 2000, 4000 y 8000, y para luego posteriormente hacer las frecuencias graves, que serían 500, 250 y 125. Emitiríamos un tono principalmente en el que obtengamos una respuesta y a partir de ahí pues la técnica a utilizar sería la técnica, en este caso la que yo más utilizo y por motivos de tiempo es la que voy a explicar, la técnica descendente. Para la exploración auditiva con la vía en la vía tonal, con la audiometría tonal liminar, pues vamos a necesitar evidentemente de un audiómetro, ¿de acuerdo? Como decíamos, la técnica va a ser el método descendente y para eso vamos a buscar un tono en el que vamos a obtener la respuesta del paciente. La prueba se inicia en una frecuencia de 1000 Hz y, como decíamos, se continúa hacia las frecuencias agudas 2000, 4000 y 8000 y luego las frecuencias graves 500, 250 y 125. Vamos a ir descendiendo la intensidad de esos tonos hasta que el paciente no nos dé respuesta. A partir de ahí, lo que vamos a hacer es aumentar la intensidad de 5 en 5 decibelios hasta que el paciente oiga de nuevo el tono e identifique al menos el 50% de los estímulos que se le envían. Este será su umbral auditivo y anotaremos los resultados en un audiograma, en una gráfica audiométrica que tiene una simbología propia aceptada internacionalmente y que ahora pasaremos a ver. Posteriormente, una vez realizada la vía aérea, vamos a hacer la vía ósea. Es la misma, es decir, el mecanismo va a ser el mismo. Tras determinar los umbrales en las diferentes frecuencias por vía aérea, pues vamos a colocar un vibrador en la mastoides y la técnica empleada va a ser la misma. Vamos a iniciar la prueba también en la frecuencia de 1000 Hz, pero en este caso vamos a ahorrarnos la frecuencia 8000 y la frecuencia 125. Por lo tanto, solo haremos 1000, 2000 y 4000 y en frecuencias graves haremos 1000, 500 y 250 para la vía ósea. Pero la técnica va a ser exactamente igual que en el caso de la vía aérea. La simbología aceptada internacionalmente sería esta que tenemos en el PowerPoint en pantalla y, como decíamos, cada uno de esos umbrales va a ser registrado en una gráfica denominada gráfica audiométrica.
Posteriormente vamos a analizar y vamos a descubrir cuáles son los umbrales de inconfort. El umbral de inconfort es el umbral de molestia, donde ya la intensidad comienza a ser molesta para el paciente, y esto nos va a venir muy bien para a la hora de ajustar prótesis auditiva no generar molestia al paciente y poder realizar una adaptación mucho más acertada, mucho más certera en función de los resultados que obtenemos en nuestras pruebas. La técnica para poder realizar la prueba, para eso es necesario, y exactamente igual que para la audiometría tonal, un audiómetro clínico que nos proporcione valores comprendidos entre los 110 y 125 decibelios. Se pasan tonos por encima del umbral de 10 decibelios hasta llegar a la intensidad en la que el paciente presenta molestia, para lo cual nos levantará la mano, le indicaremos que en el momento en que empiece a molestarle ese tono, ese sonido, nos lo indique levantando la mano, y ahí señalaremos su umbral de inconfort, su umbral de molestia. Posteriormente realizaremos una audiometría verbal, una logoaudiometría, en la cual lo que vamos a descubrir es el porcentaje de entendimiento de palabra, de entendimiento oral que tiene el paciente. Vamos a ver la capacidad de comprensión del lenguaje del paciente. Entonces, de esta manera no vamos a estudiar solamente su integridad auditiva, sino también su integridad cerebral. La técnica es explicar al sujeto que vamos a pasarle una serie de palabras y tiene que repetir esas palabras o bien decirnos que no entiende. Iremos anotando los resultados acertados y los resultados fallados. El número de palabras correctamente repetidas multiplicado por 4 en un listado de 25 palabras será el porcentaje de discriminación a esa intensidad que tiene el paciente. Sin más, señalar el informe mundial sobre la audición, en el cual la Organización Mundial de la Salud nos dice que si no se atiende, la pérdida auditiva puede afectar negativamente muchos aspectos de la vida: la comunicación, el desarrollo del lenguaje y el habla en la niñez, la cognición, la educación, el empleo, la salud mental y las relaciones interpersonales. Un saludo a todos, muchísimas gracias por vuestra atención y hasta la próxima vez que nos podamos ver. Un saludo, gracias a todos.